Hola, ¿qué tal? Yo soy Nando. Y yo soy Carla y esto es Así que te gustan, Las plantas. porque a nosotros nos gustan las plantas. Y sabemos que a ti también. ¿Y a quién no? Y bueno, el episodio de hoy es sobre plantas en la ciudad. Y como nosotros vivimos en Lima, generalmente las plantas de ciudad que conocemos Para son nosotros las son- plantas de Lima. Exactamente, son las plantas de Lima. ¿Qué planta te gusta a ti de las que hay en Lima? Uy, ¿qué planta me gusta? La primera que se me viene a la cabeza es un arbolito, son las ceibas. Yo te iba a decir exactamente lo mismo. A ver, cuéntame. Me gusta mucho la temporada en que florecen. No hay muchas ceibas en Lima, al menos a mí no me da la impresión de que esté como plagada de ceibas, pero por ejemplo, cuando hemos ido a algunos viveros que están en La Molina, en Surco, Sí, siento que hay más ceibas. No sé si sea porque, o bueno, no es que hayan más, sino que son más antiguas. también. Entonces son más grandes y voluptuosas. Y recuerdo también ver como caminos o avenidas llenas de ceibas. Entonces, en verano cuando florecen, los caminos se ponen rosados y se ve, a mí me parece que hermoso porque Sí. las ceibas tienen flores rosadas y en muchas ocasiones se les caen las hojas. No sé si sea porque son árboles caducos o porque simplemente las podan, Creo que sí. pero parecen como caminos de flores rosas y se ve hermoso. Por favor, pongan más ceibas en todas partes. Sí, a mí también me encantan. A mí también me encantan. Lo que te iba a decir es que en algunas, de hecho muchas, se quedan calatas en el invierno. ¿Ya? Y de ahí en primavera, más, entre comillas, primavera, ¿no? Ya tenemos un Sí, episodio pues. también sobre eso, pero... Bueno, entre comillas, primavera, le vuelven a brotar las hojas. ¿Ya? Y a esas que hemos visto nosotros por La Molina, ¿sí? Ujú. Le salen hojas nuevas de color medio amarillo. Y se ve bien chévere. Sí, también. Y de ahí pasa lo que tú dices, ¿no? Que en lo más maleado del verano se quedan con flores y a veces hasta pierden esas hojas. Y es hermoso. Es hermoso, a mí me encanta. Y otra plantita que hace algo similar es las jacarandas, me parece, son ellas las que tienen las flores moradas. Sí, también. Es una sensación muy similar también. No sé si se le caen las hojas porque sean árboles caducos o porque alguien se las Creo que corta, sí. pero arman esta especie de avenidas, caminos que parecen puentecitos de flores Como de cuento moradas. de hadas. Sí, me parece Sí. hermoso. Sí, Es la flor de hermoso esas es pasar por muy ahí. hermosa. Sí, porque te deja, como te digo, la imagen completa del árbol de color lila. No sé Sí. cuál es el color, el nombre de ese color, pero Sí, creo que es un lila. lila, más o Como menos un lila rosado. bebé, Sí, así. Sí, es claro, lindo. y es bravazo, es bravazo. A mí me encantan también esos dos. ¿Cuál otro me encanta? ¿Sabes qué me gustan las grevillas? Las grevillas, ¿cuáles son esas? Grevillas. Es difícil de describirlo. Sería mejor como para tipearlo en Google y Y que te buscar, salga. ya. Sí, porque también cuando le salen las flores son de color amarillo y son muy bonitas. Algo parecido también tienen los guaranguay, que también tienen hojas grandes amarillas. Pero también pasa esto que te digo porque, o sea, me gusta el árbol, pero me gusta la forma en cómo lo han colocado porque Ya, están, por ejemplo, en varias cuadras, en ambas aceras. aceras, Ya, exacto. ya, ya, ya. Entonces forman esta especie de puente que te digo, ¿no? Porque el árbol crece, Ah, claro. entonces Y se se empieza a abre arriba. ramificar, claro, se abre como una copa y el árbol de al frente es Claro. exactamente lo mismo y como son la misma especie, les pasa algo similar, se caen las hojas, se quedan las flores y Claro, parece claro. como si hubiera un techito de flores Claro. rosas o un arquito y eso es lo que hace que se vea así como mágico y de Todo cuento. envolvente. Sí, 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 sí. Sí, Un efecto pasa también, un efecto parecido pasa con las tipas, ya. que son las que tú ves, esas son bien comunes en la ciudad. Las ves grandes, son de los árboles más grandes que tenemos acá y las ves, por ejemplo, en la avenida Salaberry. Ya. Todo a lo largo de la avenida Salaberry vas a encontrar unos árboles relativamente esbeltos, altos, con follaje medio llorón, como que va cayendo, que durante el invierno muchas veces se quedan calatos también y Ya. tienen unas hojas, flores, perdón, medias amarillas, medias naranjas. Ah, y son estas que hacen como como sombrilla, como una copa larga que hace sombra, No, 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 ¿no? no, son más hacia lo alto. Tienes que ponerlo, tipas, Ya. y son uno de los principales árboles que tenemos acá en Lima, me parecen bien chéveres. Las flores preciosas. Ahorita, por ejemplo, en esta época están comenzando a florecer, si no me equivoco. Me parece que la última vez que he visto una estaba en ese plan.
Ya. Y lo que tú dices ahorita, creo que te estás refiriendo a los flamboyanes. Los que tienen frutitos naranjas o flores Flores naranjas. naranjas, también le dicen ponciana. Ya. Esos son unos árboles que, si no me equivoco, vienen de Marruecos. O sea, muchas de estas Wow. plantas que estamos mencionando ahorita no son de acá, pero crecen muy bien en Lima. Entonces, por ejemplo, en algunos casos son muy apropiados, como en este caso el del flamboyán o Ujú. ponciano, o como le quieras decir, porque crecen, como te digo, si bien llegan a cierta altura, es como si su crecimiento se concentrara La copa. en lo horizontal al principio. Ya. O sea, primero hacen una especie de sombrilla. Entonces, si tú quieres generar una sombra en una vereda, en una calle, convienen un montón, pues. Porque rápidamente forman esta sombrilla muy bonita. Claro, y eso que acabas de decir a mí me parece muy importante a tomar en cuenta para seleccionar árboles que poner, porque algo que pasa en Lima en verano es que hace un calor y un sol Claro. insoportable. Y si a veces te tocó ir a hacer las compras o caminar, uno quiere irse por la sombrita para no andarse quemando y no sufrir. Y pues a veces no hay arbolitos que te hagan sombra. Sí, pues. O sea, acá bastante encuentras, por ejemplo, parques o plazas bien acaloradas en verano y Sí. que ponen ahí, por ejemplo, palmeras. Palmeras abanico, por ejemplo. Y no dan nada de sombra. Nada. O incluso a veces también te encuentras con árboles que no dan mucha sombra. Por ejemplo, eucaliptos Claro. no te dan mucha sombra. Incluso las ceibas no dan mucha, pero son hermosas. Y no puedo Compensa, decir, compensa. claro, como que compensa un poco, ¿me explico? No, pero algunas sí dan sombra, las Cuando grandotas. son grandes, sí, Claro. claro, y ya están más frondosas, sí. Pero por ejemplo, una palmera Eso no no te te va a da dar nada de sombra. sombra, la verdad. Y tampoco me parece que se vean muy bien en muchos casos. Sí, No sí, me... estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que no. Entonces sería chévere si pudiéramos un poco generar presión para que la administración de nuestros parques y nuestras calles sea un poquito mejor en ese aspecto. O sea, Serpar, porque ellos son los que se encargan, estuve investigando, Ya, de seleccionar, ellos que pertenecen a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ok, son los que se encargan de seleccionar, escoger especies y trabajar las plantas que generalmente vemos en Lima. claro. Sí, debería haber una selección mejor, creo. También otra cosa que Sí, ves a veces es, por ejemplo, ficus ya, en zonas áridas de Lima, o sea, ya hacia la parte más exterior de la ciudad, donde ya como que sales de la parte realmente del valle del Rímac, del río Rímac, ujú, y ya te metes un poco hacia el desierto, ya. Me porque la imagino ciudad que ha te crecido, refieres como camino al norte o camino al sur, tipo, creo que es en casi en cualquier dirección que te alejes del centro de Lima. ya, En la costa peruana es desértica, es como es como un desierto medio húmedo ujú, y nublado, ¿sí o no? Entonces, en los mismos valles de los ríos, tú sí encuentras mucho más terreno fértil. Bueno, encontrabas, pues, claro, ¿no? Hablando un poco en pasado. Entonces Lima se fundó, si no me equivoco, en el Valle del Río, del Valle del Río Rímac. claro, Pero conforme ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y se creciendo, expande, claro, y ya comienza a abarcar zonas desérticas, totalmente desérticas. Entonces tú ves, por ejemplo, en algunas de estas zonas, en distritos más alejados del centro, que, que hay a veces bastantes ficus, por ejemplo. Y ya. los ficus no me parece que sean muy apropiados para zonas secas. Requieren mucho riego. Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes que, si quieres que la planta sobreviva, lo tienes que regar constantemente, mucho más de lo que tendrías que regar una planta un poco más adaptada. Ujú, Como por ejemplo un guarango, claro. que es una planta de acá, adaptada justamente a ese tipo de sitios. Lo mismo un algarrobo, lo Ujú. mismo una ceiba. Sí, pues. ¿Me explico? Justo ahora que hablabas de los lugares que están más alejados al centro de Lima, ¿Ya? me acuerdo de este lugar que está, me parece que es Los Olivos o camino ya hacia el norte, como quien quiere salir de Lima, Los ¿Ya? Olivos, Puente Piedra, por ese lado. Y hay un óvalo que hemos visto varias veces Ah, creo que sí. con el intento de querer poner algo, pero cada vez que hemos pasado por ahí, las vainas ahí no están saliendo bien. Eso Creo que no sí. triunfa. Es un óvalo en donde hay un montón de bugambilias, no un montón, como varias bugambilias, pero esparcidas. Sí, Y están como que con las justas moribundas. sobreviviendo. Y eso que son bugambilias, que aguantan Sí, bastante sequedad. sí, sí, que no hay nada de sombra. Es como, es un
una intersección, pues, de la De la parte, carretera. claro, de la, ¿qué avenida es esa? De la Panamericana Norte. Hay Ya. por ahí varias universidades, fábricas, y esa zona, Ya, pues, claro. le vendría muy bien una buena cantidad de árboles, porque por ahí hacen unos calores y no hay Terrible. sombras, no hay donde arrimarse, entonces ese óvalo, por ejemplo, Claro. siempre tengo el recuerdo de siempre que he pasado por ahí, veo que en la municipalidad o alguien intentó poner alguna planta y creo que no la seleccionó bien porque no está funcionando. Sí, incluso por el bienestar en general de la gente de la Claro, zona, porque no sé tú, pero a mí no me genera la misma, ¿cómo te digo? Cuando veo un ambiente completamente pelado de plantas, desierto, así, rocoso, árido, sí, no me da la misma sensación de bienestar y de comodidad que un sitio verde, lleno de claro, vegetación. Es más, las temperaturas, o mejor dicho, los extremos de temperatura son más extremos en sitios así. La claro. noche es más fría y el día es más caliente. En cambio, si tú le pones plantas, eso amortigua bastante Claro, y los visualmente cambios. también, ¿no? Porque suelen ser zonas industriales, por ahí hay Claro, varias fábricas, entonces vendría bien poner sus buenas áreas verdes por ahí. también, ¿Sabes qué me acabo de acordar? El otro día estuve por el centro de Lima, por la vía expresa, ¿ya? y he visto que han puesto, y esto hasta el día de hoy, de verdad no puedo creer que efectivamente alguien haya seleccionado y haya escogido poner esa planta ahí en pleno ¿Ya? paradero. Han puesto euforbias candelabro, ¿ya? Ah, Esas euforbias candelabro que no dan sol, que no dan sombra, nunca jamás en la vida van a dar sombra porque son súper delgaditas y altas. sí, sí, sí. Y las han puesto al lado de un paradero. De hecho, al lado de varios paraderos. Ya, sí. Paraderos sin techo. Entonces, Brutal. en teoría, eso es lo que te va a dar sombra cuando esperes ahí tu carro para movilizarte. Sí, nada que Pero son ver, pues. euforbias candelabro. Eso no va a dar sombra nunca jamás. Sí, pues, y eso, y a nosotros nos gustan las Ah, euforbias no, a mí me candelabro. O encantan. Yo tengo, sea, de hecho, varias en mi casa. claro, no es que sean feas ni nada, pero si tú estás, como te digo, plantando algo en un paradero donde la gente va a estar parada largo rato Claro. probablemente, en algunas ocasiones, claro, pues no estaría nada mal poner algo que de sombra. Un arbolito con su copita estirada para que haga algo de sombrita. Para que la gente pueda resguardarse del sol en el verano. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, para eso sería ideal el flamboyán, del que Ya. te hablaba antes, guarango, el algarrobo, la tara. Tantas opciones que hay. Sí, Sí, pues. e incluso muchas de estas opciones son arbolitos nativos o digamos de acá de Sudamérica, de la costa de Sudamérica, porque justamente viven adaptándose a ese tipo de circunstancias, pues. Entonces además Claro. requieren menos cuidado, menos agua, etcétera, etcétera. Sí, un pensar mejor el momento de Sí, seleccionar sí, sí. las especies que van a colocar en nuestra Lima. Una cosa que me acabo de que acordar es, por ejemplo, el caso del granado, ¿Ya? ¿Cuál es el caso que del llega a ser granado? como un arbolito o un arbusto grande, ¿no? No es un árbol grande, pero digamos un arbolito. Y me llama siempre la atención que lo veo como cerco. Es Ya, decir, ya, ya. si tú te fijas, hay un montón de granados en Lima. Montones, montones, montones. Pero siempre los ves en cerco. Es como si existiera esta cultura en el mundo de la jardinería acá, en donde el granado se usa para cerco, pero por algún motivo extraño nunca se le usa como una planta grande. O sea, nunca se le deja libre. ¿Llega a crecer mucho? No sé si mucho, pero lo he visto en tamaño como arbolito pequeño. Y es ¿Es bonito, es un lindo. árbol o un arbusto? No estoy completamente seguro, ¿sabes qué cosa? Lo Lo buscamos buscamos, ya. Y por claro. cierto, deben haber diferentes, porque granado no es un árbol solo. O sea, no es una especie, sino es Claro. Asumo que es... Mira, el género es púnica. ¿Ya? Púnica granatum, se llama la que nosotros nos referimos. Y deben haber algunos que sean arbustos, otros que sean... Árboles. Ahí dice Claro, pequeño árbol frutal caducifolio. claro. Es como cuando vemos estos cercos hechos con ficus. ¿Ya? ¿Has visto? Que son, en realidad son árboles, ¿no? Nosotros tenemos ficus árboles, pero hay Sí. como versión ficus arbusto, ficus árbol. O la Hay de poda lo todo. convierte en... No, no, o sea, también afecta, pues, ¿no? Pero sí, hay ficus de muy diferentes tipos. Por ejemplo, el ficus repens Ujú. o ficus pumila Ah, también le claro. dicen, que es una enredadera.
También eso también debería haber en la ciudad, alucina, se vería hermoso que empiece a trepar por un montón de edificios Claro. y todo se Eso vea sería así bravazo, verde, sería sí. bravazo. De hecho, lo ves en fachadas, pero no de... Poquito. Claro, pero nunca tan alto como, digamos, cubriendo un edificio, ¿no? Nunca he visto así. Aquí en Lima no he visto, pero en fotos ¿Ya? yo sí he visto que cubren casas y me parece que se ve muy lindo. Se Bravazo. ve muy lindo. Sí, Perdón, esa decías planta me algo y encanta. yo te corté horrible. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, esto, ¿no? De que existe una especie de cultura en la jardinería de acá en donde algunas cosas se dan por sentado. Como por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Poner este tipo de suculentas en sitios donde realmente no son tan apropiados. Claro. Por ejemplo, poner ficus. A mí me encanta el ficus, ¿ah? Me encanta el ficus benjamina, me parece bravazo. Pero no me parece razonable que sea tan común en Lima. Claro, No sí, sí te debería entiendo. ser uno de los más comunes de la ciudad, y lo es. O sea, es una cosa que ves en cada esquina, es En increíble. cada parque, Sí, increíble. sí. En cambio, no ves muchos guarangos, que es una planta representativa de acá, ¿me explico? Sí, pues, es verdad. Debería haber más. Claro, y al poner especies que no se adaptan tan bien, van a requerir más cuidados, más Sí, inversión también, y también corres más el riesgo de que se vaya a infectar, a pudrir, o a no funcionar, o a a no crecer, a resecar, sí. resecar, y claro. En sitios así medios áridos como La Molina, Surco, zonas un poquito más desérticas de Lima, tú puedes darte cuenta de que muchas veces esos ficus se van al diablo, pues porque les falta Claro, mantenimiento en algún momento y se comienzan a secar, se malogran. En cambio ves otras plantas como por ejemplo la ceiba que mencionábamos antes, que realmente la puedes descuidar bastante y normal, porque sí. tienen bastante resistencia a la sequía. Y se ven todo su esplendor con sus flores rosas hermosas. Claro. ¿Sabes qué? Otra cosa estaba pensando que tal vez deberíamos desprendernos un poco, A ver qué. el pasto. Ah, sí, estoy completamente de El acuerdo. pasto no me parece que sea lo más adecuado de colocar, la verdad. Hay tantas otras opciones que incluso crecen más rápido y requieren mucha menos atención que el pasto, porque, amigos, el pasto es difícil. Ese es un tema fascinante. Lo que te voy a decir no estoy completamente seguro, ¿ya? Ujú. Es algo que de lo que averigüé hace tiempo y ahorita no tengo la información tan fresca, pero si no me equivoco, el origen que tiene el pasto en el paisajismo es justamente el hecho de que no es práctico. ¿Ya? Parece estúpido, pero lo que pasa es que el paisajismo como lo conocemos nosotros, o sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, documentales o libros sobre paisajismo, te vas a dar cuenta de que existe una variedad de estilos y de formas de paisajismo que tú no ves en las ciudades normalmente. El que tú ves, el clásico, deriva bastante del estilo francés del paisajismo de la época, como te digo, de la iluminación o de la última época de la monarquía en Francia. ¿Ya? Tiene mucha influencia de eso. Por ejemplo, formas geométricas en los cercos. Ujú. Tú no vas a ver, pues, en Lima una cosa tan elaborada como en el Palacio de Versalles. ¿Ya? No, no hay Sí, me eso. imagino. Pero la obsesión por tener grandes extensiones de césped, podadito y perfecto, responde a una intención de ostentar. Es una ostentación, ¿me explico? ¿Por qué? Porque si tú tenías un jardín de ese tipo, significa, o necesariamente, tienes que tener un montón de trabajadores, de empleados, de sirvientes en esa época. Para mantenerlo, porque es súper Exacto, difícil de porque es mantener. súper difícil de mantener. Tienes que, para que esté realmente pulidito, porque a la gente en realidad no le gusta el pasto como es. Lo quieren cortadito, Claro. como si te raparas el pelo, ¿sí o no? Ujú. Porque cuando está más larguito y más frondoso, a la gente normalmente no le gusta, dicen que se ve feo. Por ejemplo, eso también es cultural. Es raro y cultural, ¿no? O sea, que te parezca impresentable una planta cuando simplemente está como es. Es que es planta, no siempre va a estar perfecta. Exacto, pero tenemos esa cultura de tener el pasto y cortarlo, como si eso fuera Claro. obvio, y no lo es, y es costoso. Y claro, eso entiendo que le conviene mucho a los jardineros, ¿no? Porque Tienen trabajo. da trabajo, por supuesto.
Pero en realidad no es del mayor interés de todos. Y seguramente que habrían otras opciones para generar trabajo, digamos, para los jardineros, para los que mantienen todas esas áreas verdes, sin tener que recurrir a una planta que gasta tanta agua y es tan frágil. Sí, y tanto dinero invertido. En Lima hay muchísimas áreas llenas de pasto. Yo creo que Sí, ese pasto podría ser reemplazado por muchas especies. Por ejemplo, suculentas rastreras. hay un montón. Hay un montón, crecen rápido, necesitan muy, muy, muy poco mantenimiento, se mantienen verdes, se ve bien y es mucho más barato que tener pasto. Sí, el impacto ecológico que tiene, hasta donde yo sé, es incluso negativo. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres de las plantas, aparte de la apariencia, es que generen oxígeno, ¿sí o no? Ujú. Que generen aire limpio. Sí, pues. Y las plantas que generan eso en grandes cantidades son los árboles. En general las plantas que tienen una estructura leñosa, Sí. esas son las que producen más oxígeno. Un, una hierba, un pasto, jamás se va a acercar a la capacidad de No, producción de pues para oxígeno de un nada. árbol. Entonces, en realidad, tú no necesitas pasto. O sea, inclusive si tú tuvieras, por ejemplo, una plaza como la Plaza de la Bandera, ¿Ya? que es full cemento en el Oye, piso y sí. unos cuantos arbolitos. Incluso si tú mantuvieras ese cemento ahí puesto, si tú tienes árboles, ya compensa muchísimo ¿cómo te digo? El impacto de lo que estás haciendo. O sea, no hace falta tener pasto para generar oxígeno. Claro, y con la Puede ser cantidad full árboles. con la cantidad de smog y de contaminación ambiental que hay acá en la ciudad, necesitamos más árboles Sí, pues. y no tanto pasto. Así que díganle no al pasto, no mentira, pero sí traten de escoger otras especies si es que tienen la posibilidad de seleccionar. ¿No? Hay algunos distritos donde tú te puedes hacer cargo de el área que te corresponde, o sea, la que está en Ya, el frontis de tu casa. claro. Entonces puedes seleccionar algunas especies más adecuadas, más ideales para vivir ahí. De esa manera también contribuir, ¿no? Un poco con tu distrito, un poco con la ciudad. Claro, si tienes un espacio así como el que tú dices, un jardincito al frente o una berma de la que te puedas hacer responsable, entonces planta un árbol y averíguate qué árbol es conveniente. Aquí ya te hemos dado algunas ideas, ¿no? Ujú. Pero siempre es bueno pensar antes de hacerlo, porque ¿te acuerdas una vez que conocimos una chica que tenía en un distrito bien, un poco alejado, una araucaria? Ay, sí, me acuerdo. Y la planta había logrado crecer hasta cierta altura, pero el terreno era muy árido. Entonces parece que vino un tiempo particularmente seco y la planta se secó todita. Y ahí Sí. tienes un tremendo arbolazo en tu propiedad, seco, que te va a costar un montón de dinero sacarlo. ¿Cómo haces para sacar ¿Cómo esa haces vaina? para sacar esa vaina? Las arucarias son Es enormes. grande, es bien grande. Imagínate, o sea, que tal haces eso tú mismo y si se cae, se No, se destruye. destruye tu casa. Claro, puede generar un gran desastre. Sí, Tienes que sacarlo con gurú, es una vaina. sí. Entonces hay que pensarlo bien. ¿Sabes qué? Quería mencionar, porque ¿Qué? los tengo acá en la cabeza. Hay dos lugares hermosos de la ciudad que siempre que paso por ahí me quedo así fascinada A mirando. ver. Sobre todo en ciertas temporadas. Y creo que tú vas a estar recontra de acuerdo conmigo porque uno de ellos está en un lugar que nos encanta ir a cenar. ¿Ya te acuerdas? En Jesús Mm. María, el peruano japonés tiene una Ah, berma sí. llenecita de sakuras Sí, 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 y sí. cuando florecen, ese lugar es mágico, maravilloso, hermoso, muy rosado y muy lindo. Sí, sí, a mí también me gusta. ¿A quién no le gustan esos árboles? No son nativos, pero No me parece son, que se dan bastante bien, ¿no? sobre todo No, en esas bermas que están alrededor del Centro Cultural Peruano Japonés que está en Jesús Jesús María, María. sí, se da muy bien. Sí, Sí. Lo curioso de esas es que florecen en invierno, al final del invierno. Ya para esas épocas están verdecitas. claro, ahorita sí, pero en esa época en que está todo frío, como más que está cerca al mar, se ve todo nublado, todo triste, pasas por ahí, te alegra el día ver Sí, 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 tantas sí. flores rosadas, hermosas, bien cuidadas, y eso me gusta. Y otro lugar que también está muy cerca de ese es, eso es Lince, me parece, cerca de este lugar donde te dan brevetes, el Touring Club, Ya. están estos sauces llorones verdes que Sí, son, oh por Dios, hermosos también. sí, eso está justo al frente de un templo de no sé qué Ujú. religión es. Sí, sí, sí. Este,
Sí, digamos entre el templo este y el parque... El Tip Top. Ajá. El restaurante este. ¿El Tip Top, sí? O sea, viene desde ahí, desde el Tip Top hasta... Y vas bajando como el Touring Club. Claro, pasando cerca por el parque Castilla. Claro, ahí puedes ver unos sauces llorones preciosos. Preciosos, son muy bonitos. Que justo la última vez que los vimos estaban un poquito secos, ¿viste? Creo que sí. Eso es porque los sauces, hasta donde sé, son árboles que están adaptados a crecer en las orillas de los ríos. Necesitan bastante agua. Entonces yo me imagino que, por ejemplo, por estas épocas, si tú no los estás regando siempre, se te pueden maltratar. Pero eso que por ahí pasa un canal, no sé cómo se le llama eso, sequía. Una sequía. Pasa por ahí una sequía. Sí. Sí, tú ves bien ahí el bordecito de la vereda. Entonces imagino que en algo ayudará, porque esos Puede sauces ser, llorones, sí. yo los veo hace años ahí y siempre los veo preciosos. Sí. Sí. Y en la tarde cuando se pone el sol, les da ese brillito. No, a mí me encantan. Mira, a mí también me encanta, pero no sé si quiero hacerle muchas fiestas por esto que te digo. Sí, yo sé, pero tengo entendido que requieren bastante agua. ¿Sabes cuáles sí son súper bonitos y súper adaptados a Lima? Por si a alguien le interesa cultivar alguno de ellos. Los moyes. Molle costeño y molle serrano. Ambos. Los dos. Y son también árboles bien comunes aquí. Y también son lindos. Y son de aquí. Hasta donde sé, son de acá. Por lo menos de Sudamérica. Ya. Y entre ellos el serrano se adapta tanto a la costa como a la sierra. Lo ves acá, pero lo ves también en Cusco, por ejemplo. Uno de esos dos es medio llorón. El molle serrano. El serrano, ya. Sí. Se llama Chinus molle. Chinus, si lo quieres buscar. Ya. Sí, los nombres científicos de estas plantas son un poquito rebuscados. Sí. Pero son dos especies del género Chinus, o sea, molles, típicos de acá del Perú, muy bien adaptados, no requieren gran cosa, aptos para suelos así, muy más o menos, y preciosos. Verdes todo el año y con unos frutitos rojitos, como racimos de uvas rojas, rojitos, pero imagínate que la uva fuera pequeñita. Sí, preciosos, me muy encantan. buenos árboles también. Sí. Y si quieren saber de más árboles de Lima, de la ciudad, hemos encontrado una guía de árboles. Ah, sí. Que está en Google, de hecho ponen árboles de Lima y les va a salir, es el primer enlace. Y ahí recomiendan, me parece que es un informe que ha hecho Serpar. Me parece que o la sí. Municipalidad Metropolitana de Lima. Y sí, guía de árboles para nuestra ciudad, así se llama. Sí, guía de árboles. Y ahí encuentran como 30 especies de árboles que recomiendan y te explican ahí el porqué y cómo son sus flores, sus frutos, las temporadas, qué tan rápido crecen, qué tan lento, y fotos referenciales y todo. Sí, esto nos ha servido bastante para este episodio. Acá lo tenemos, se llama Guía Virtual Árboles en Lima del 2013, manual online. Un poquito antiguo, pero muy buena información ahí. Sí, es bueno, pero oye, son 7 años de diferencia. Oye, sí, ¿no? Oye, sí. Pero escúchame, los árboles crecen en años y años, sí, así pues. que la guía desactualizada no está. Me quedo con ganas de hablar de tantos árboles, pero es momento de terminar el episodio y nos vemos en una próxima ocasión. Y sí, haremos tal vez una segunda parte de esto algún día, fácil la otra temporada. Sí, bien puede ser. Y eso es todo por hoy, así que nos vamos. Un abrazo para todos. Adiós.